Welcome to another edition of Dead Air Live to El Arte Fantastico Recrufi. Raul was born in Mexico City. His childhood was spent in a downtown neighborhood between rooftops and clothes hanging and drying on lines. He could see the most famous city buildings, which inspired him to imagine prodigy fantasies and science fiction. Recrufi's work has been in exhibition for 27 years in many locations in Mexico City, like the Salón de la Plástica Mexicana, and overseas, as well as the Sten Hall Gallery in New York. Furthermore, Recrufi appears in the diverse publication of international fantastic art in the annual book of the Society of Illustrators of New York and in several editions of the Book Spectrum Compendium of Sci-Fi Artists, comic books, and websites around the world. Today, he is the director of his own studio, producing commercial and sci-fi illustrations, also including his continuous personal work. Tonight, we have wonderful co-hosts. We have Mario Santiago, and we have wonderful Maria Huidobros, and of course, the very talented artist, illustrator, sculptor, Recrufi. Bueno, después de esta cálida bienvenida a Recrufi, es un placer para nosotros tenerte en la ciudad de Boston. Gracias por compartir tu arte. Y para comenzar, nos encantaría que nos dieras un poco de una idea general del inicio de tu trabajo como artista. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Este trabajo es una propuesta de ciencia ficción que tiene que ver con una visión que todos los niños tenemos cuando dibujamos. Todos los niños dibujan y va pasando el tiempo y cada quien se va dedicando a su vida, pero vemos algunos que seguimos dibujando. Dibujar es como jugar, y entonces sabemos algunas personas que somos adultos, pero que nos gusta seguir jugando, y es el producto de este tipo de trabajo. Seguir imaginando y disfrutando de las escenas para luego plasmarlas. Estos últimos días, después de haber estado observando tus dibujos con más profundidad y cuidado, notamos que haces mucho uso en mucho de tu trabajo de estas imágenes prehispánicas, que luego creas esta fusión de elementos metálicos. ¿Cómo llegas a esos momentos? El gusto por dibujar robots, naves espaciales, escenas de ciencia ficción, muy orgulloso las mostraba a mi familia, a mis amigos, y ellos, la reacción inmediata era: esa es la nave de tal película o de tal cómic, y no me gustaba la reacción. Yo decía, bueno, yo quiero hacer algo más original. Y pensé en cómo darle una identidad a esas imágenes, y se me ocurrió mezclarlas con algo nacional, con algo mexicano. Y empecé a hacer robots aztecas, naves espaciales con forma de deidades mayas o aztecas. Y así poco a poco fue naciendo este género, un poco para darle esa identidad y que no hubiera lugar a dudas de que fueron tomados de otro lado. Sí. Raúl, tu técnica inició con aerógrafo, siendo ilustración, y ahora estás manejando ya plástica. ¿Cómo fue este cambio a lo largo de todo este tiempo? Originalmente la ilustración como tal es una técnica que se aplica en papel, se aplica en cartulina, y tiene esa finalidad de ilustración. Pero la temática creo que es tan grande que no se puede quedar solo en la ilustración, tiene que llevarse a un plano más plástico.
las artes plásticas donde la obra trascienda al autor. O sea, el autor se va, se muere y la obra continúe. Y esa es la idea, que se convierta en un arte mayor y no solo en una curiosidad de una ilustración, un dibujito, sino que pretendo que sean obras que algún día estén en lugares más apropiados para las artes plásticas. Exactamente, que tengan una permanencia en la visión de México y bueno, en todos los pueblos también. Ujú. Excelente. En esta última década, tal vez en las últimas 2 décadas, los medios de comunicación han explotado con esto del Internet, ahora que todos nos sentimos bastante conectados. ¿Cómo el Internet ha sido una herramienta para ti en el proceso de crear y de tal vez difundir? Ujú. Bueno, el Internet es una revolución a nivel mundial. El Internet ha venido a cambiar la vida de todos. Y en el caso del arte, bueno, no es la excepción, porque antes para documentarte ibas y comprabas muchos libros. Ahora vas directamente al Internet. Yo también lo hago. Busco temas en Internet, me documento más de la forma estética que histórica, pero el Internet es muy bueno. Y bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es que una vez hecho el trabajo, el Internet es una excelente herramienta para difundir la obra y que llegue a todos lados, lo que no sucedía hace años. Ahora, pues subes a tu página y lo ven millones de personas en todo el mundo. Y es una excelente herramienta. Ujú. La ciencia ficción, hablando de que lo subes a internet y todo el mundo lo ve. La ciencia ficción estamos acostumbrados a verlos con temas más anglosajones, con culturas que vienen de Europa, de Estados Unidos, con aplicaciones en, no sé, en películas de Hollywood, en cómics. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando ve culturas del México prehispánico mezclado con ciencia ficción? Es una reacción muy agradable porque en México no existe un mercado de la ciencia ficción. Y cuando viene una película o cualquier propuesta de ciencia ficción, damos por hecho que viene de fuera. De este país, por ejemplo, es una gran industria de sci-fi, pero de otros países también. Entonces, la gente de México, cuando ve esas obras, se le dibuja una sonrisa inmediatamente porque se siente identificada. Y ve una escena en donde hay un edificio que podría haber sido la Estatua de la Libertad o la Torre Eiffel, pero no, es el monumento a la Revolución o es un edificio famoso y le gusta a la gente, se siente identificada. Entonces esa es una de las grandes satisfacciones, que el que la gente se sienta tomada en cuenta en una escena en la que no esperaba verse a sí mismo o ver el lugar donde vive o su propia ciudad. Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo y lo seguiré experimentando, como para dar esa satisfacción personal a la gente, a la gente, a nuestra gente. Las imágenes de tu trabajo son para pensar por mucho tiempo. Cuando las veo es como para sumergirse en cada una de los trabajos y indagarse, querer saber mucho más de ellas. ¿Sueñas tú o tienes sueños sobre estas imágenes? Cuando estás caminando por la calle de la ciudad o en cualquier otra ciudad, ¿se te ocurren estas imágenes? Sí, el proceso creativo es un proceso muy curioso porque cuando tú piensas en un tema, ese tema surge una idea y esa idea empuja a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Todo se plasma en cuadernos de bocetos. Tengo muchos cuadernos de bocetos. Ahí están muchas ideas.
Pero también es cierto que el sueño, cuando estás dormido, hay un proceso mental en el que si tú te duermes pensando en una idea, amaneces con la solución de esa idea. O sea, tu cerebro está trabajando en la noche y eso a mí me pasa. Y hay muchas ideas que surgen, no en el sueño, pero sí en ese proceso que hay del despertar, del dormir y el despertar, surgen varias ideas que en el sueño. Sí, es increíble y a todos nos pasa, ¿eh? No nada más a mí, a todos nos pasa. Ahora, estas ideas son pocas, son muchas. ¿Cómo decides cuál se queda en el cuaderno de bocetos y cuál pasa ya a un lienzo? Por mí, todas deberían de pasar a un trabajo final, pero no hay mucho tiempo. Entonces, las ideas más maduras, las ideas que dan un mensaje más concreto, son las que me gustan, las que tienen una estética mejor formada en si van a hacer una escultura, una pintura, lo que vaya a hacer debe llenar ciertos requisitos y esos requisitos aparecen desde la idea original. Entonces algunas ideas ya son muy maduras y otras tienen que quedarse ahí para que sigan trabajando. Elijo las que ya están más maduras. Sí. De la entrevista mencionabas que aparte de todo el trabajo que haces a manera de ilustración, también estás dedicando tiempo a la escultura y estás dando tiempo a otros formatos. ¿Cómo divides tu día en el momento de creatividad? Bueno, una parte importante que no he comentado es que mi labor se divide en dos partes. Yo soy ilustrador y artista plástico, o pretendo serlo. La ilustración comercial, mi labor se ha dividido en ilustración comercial y mi obra personal. La ilustración comercial es el trabajo del cual adquiero pues, el dinero para vivir, y el trabajo que ustedes están viendo aquí es un trabajo más bien personal. Entonces, mi día se divide entre cumplirle a los clientes que me encargan trabajos y cumplirme a mí mismo en la obra personal. Y en eso pues se me va la vida. Y los días son largos, de mucho trabajo. A veces son suficientes, a veces no. Pero más o menos así se va el día. Ahora, tú estás mencionando que vives de hacer ilustración de arte comercial y divides en tu trabajo de arte, pero este trabajo de arte, ¿qué finalidad tiene? ¿Lo mueves en galerías? ¿Sirve para algún tipo de proyecto? Bueno, la primera finalidad del trabajo personal es el goce personal, el goce del artista. El artista tiene la necesidad de hacerlo y simplemente lo hace y punto. Pero evidentemente el trabajo de galería tiene que convertirse tiene que autosustentarse para que se hagan más trabajos. Entonces hay que moverlo en galerías, hay que hacer, tengo un libro, edité un libro, hay que hacer, hay que buscar la manera de que esa obra se alimente a sí misma y dé la oportunidad de hacer más obra. Entonces sí, dentro de muy poco en la Ciudad de México se va a empezar a vender en galerías y hay una serie de proyectos por ahí también que van a tratar de que esa obra se autosustente, ¿no? Que es un poco eso, la obra plástica. En términos de los materiales que usas, creo que en los últimos, no sé, tal vez 70 años hemos evitado el plomo en la pintura y nos hemos beneficiado de buenos materiales. ¿Pasas mucho tiempo tú en la búsqueda de materiales, experimentando con texturas, o hay ciertos materiales que prefieres, que te hacen trabajar rápido? Sí, es muy importante la rapidez, porque la inquietud de hacer obras, después de tener cuadernos llenos de ideas, lo ideal sería el trabajar muy rápido, pero a veces no es posible.
Y sí las técnicas tienen mucho que ver para definir la rapidez con la que se hace un trabajo. De manera que ciertamente, aunque hay técnicas muy apropiadas, yo busco las más rápidas, pero que den el acabado final. El acrílico, esa es una forma muy buena de dar un acabado, porque seca muy rápido, deja texturas muy bonitas, tiene colores muy brillantes y da el acabado. Por poner un ejemplo, pero he pasado por acuarela, por aerógrafo, tintas, por muchos materiales. Y el acrílico es el que más me gusta, aunque también hay óleo. Y bueno, ahora la escultura, los relieves. Hay muchas formas de terminar un trabajo. Esto que mencionas tú como inspiración, la cultura azteca, la cultura maya y la mezcla de estos elementos metálicos. Hay también detrás de esta inspiración influencias que aprendiste, que te inspiran, te continúan inspirando. Claro, yo empecé en los años 80 soñando con ser un ilustrador de fantasía y ciencia ficción, y veía libros, y en esos libros veía artistas de aquí, de este país, algunos. Por ejemplo, Frank Frazetta, que es un gran artista, acaba de fallecer. Boris Vallejo, que también está por aquí, él es peruano. Más recientemente hay algunos, Donato Giancola, por ejemplo. Hay varios artistas. Hay un japonés que se llama, ya se me fue el nombre de este japonés. Bueno, pintaba robots metálicos, muy Sorayama, Hajime Sorayama. Y de México hay un artista que fue un muralista, el mejor de todos para mí, que es Jorge González Camaré. Esas son influencias muy fuertes que inevitablemente aparecen en mi trabajo sin que yo me dé cuenta. Van resurgiendo en las imágenes. Van surgiendo y también aquí en la mente. Tu obra está llena de detalles. Cuando uno está cerca, miras a diferentes puntos y encuentras cosas distintas. ¿Dónde viene tanta inspiración, tanta creatividad para crear vehículos, personajes y además llenarlos de tantos detalles? No sé de dónde viene tanta inspiración. Lo que sí sé es que es una necesidad. Hacer un trabajo y hacerlo simple no es suficiente. Hay una enorme necesidad de ponerle más y más y más detalles, luces, sombras, brillos. Y si abordamos el tema de la ciencia ficción tiene muchos detalles, la tecnología tiene muchos detalles. El arte maya o azteca tiene muchos detalles. Entonces es casi inevitable hacer una obra con esa combinación y que carezca de tanto detalle. Y van surgiendo. Puedo pasar horas haciéndolo, no me doy cuenta, hasta que termino el trabajo y entonces ya veo que tiene muchos detalles. Es como más natural, no se piensa, ¿no? Solo surge. Hemos estado, como decía antes, observando y disfrutando mucho todos los diseños que has hecho, y tengo mucho deseo de ver una pintura de cerca, porque nos gustaría que nos dijeras un poco más acerca de las dimensiones de tu trabajo. O sea, ¿te gusta trabajar en pequeño, mediano, paredes, madera, dimensiones? Ha sido un proceso muy curioso porque las primeras imágenes eran pequeñas, eran hojas de papel. Y va cambiando la técnica, van cambiando las necesidades y los gustos, y por alguna razón los quiero hacer cada vez más grandes. Cada obra es más grande que la anterior. Nada más porque ya no me cabe en el espacio donde trabajo, porque son muy grandes y ya no cabe en la puerta. O sea, ya no puedo sacar. Pero por mí, a mí me encantaría hacer murales incluso. Tengo muchas ganas de hacer un mural gigante, en una pared gigante. Me encantaría. Un edificio, no sé lo que sea. Sería increíble.
mucho de tu trabajo, ojalá que lo podamos, que se pueda quedar acá en Boston, porque pienso que hay esa necesidad de ese arte que transmite más allá, como lo que decías al principio, que tiene permanencia. Y mi pregunta es, ¿trabajas en escuelas, en forjar ese deseo en la siguiente generación, o sea, en los jóvenes? No, esa es una muy buena pregunta. No doy clases, pero me gusta hablar con los jóvenes. O sea, no doy clases porque creo que no soy muy bueno dando clases, no tengo una gran experiencia en eso, pero sí tengo la necesidad de transmitir esa información, porque nada me daría más gusto que las nuevas generaciones se les antojara tocar este tema y hacer sus propias propuestas. Me invitan frecuentemente a universidades en México, donde voy, platico y siempre les digo, hagan lo que les gusta hacer. Cualquier duda que tengan, yo ahí estoy para consultarlo y bueno, poco a poco trato de agregar mi granito de arena con una persona, con uno que lo contagie, ya con eso me doy por bien servido. ¿Hacia dónde va tu trabajo? Son más de 20 años ahorita de trayectoria. ¿Qué es lo que sigue en tu trabajo? Casi 30 años ya. Entonces es como muchos años como para que llevarlo a algún lugar. Llevarlo a un plano que se convierte en un arte un poco más apreciado. No mi trabajo, sino la temática. O sea, la ciencia ficción mexicana. Eso me daría mucho gusto, que hubiera una escuela fuerte, que se convirtiera en una corriente, que el arte fantástico mexicano realmente fuera un tema general, que hubiera libros, que hubiera escuelas, que hubiera cursos, que se convirtiera realmente en algo. En algún momento mencionaste acerca de este libro que recientemente publicaste. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el título para que lo podamos presentar acá en la... Se llama El arte fantástico de Racrufi y es una recopilación de casi 30 años de trabajo, con obras desde las primeras que hice en los años 80 hasta algunas de las más recientes de ahora. Y que bueno, es eso, es una recopilación de cómo ha sido el proceso, tanto ideológico, temático, conceptos, hasta técnico. Cosa de minutos vamos a tener la oportunidad de ver tu trabajo, para que también los televidentes puedan observar y también tengan la suerte que tenemos nosotros hoy de disfrutar las obras de Racrufi, que está visitándonos en Boston. Estamos viendo ahora un trabajo y nos encantaría que salga de ti. Sí, bueno, este es un ejemplo de varios, que en especial es una técnica digital y es un lugar para los que conozcan la Ciudad de México. Es un monumento famoso que nosotros le llamamos la Diana Cazadora. Y bueno, pues está en una escena post-apocalíptica donde hay un arquero como ella. Y es como si fuera el guardián, como si estuviera cuidando el monumento que quedó, los vestigios de una posible guerra. No sé, a mí me encanta imaginar la escena y que la gente invente la historia. En este caso, la estética, los metales viejos, y sobre todo la temática que se relacione el monumento con el primer plano, que es en este caso un guerrero, un guardián. Está cuidando el monumento está cuidando a la ciudad. Muy pocas palabras, esa imagen en especial sería... Ajá. Sí. Esta otra también es otro edificio famoso de la Ciudad de México, uno de los más altos. En algún tiempo fue el más alto de la Ciudad de México. Se hacía llamar entonces el Hotel de México, ahora bueno, ya es Centro Mundial de Comercio. Y en algún tiempo la Ciudad de México fue un lago,
fue un cuerpo de agua enorme donde los aztecas llegaron y se asentaron. Cuando el clima es muy lluvioso, se inunda la ciudad. Entonces esta es otra visión apocalíptica, donde podríamos imaginar que la ciudad, que el lago retoma lo que le pertenecía y se vuelve a asentarse en el lugar. Y entonces ya es un lago donde navegan vehículos futuristas y quedan por ahí algunos de los edificios más altos que no fueron cubiertos por es un poco una explicación breve que yo podría dar, pero yo insisto, me encanta que la gente le dé la explicación que quiere. Este se llama el Guardián del Sol. Este pretende ser, si lo ven bien, de fondo se alcanza a ver el llamado calendario azteca o piedra del sol. Por eso se llama Guardián del Sol, porque es un robot, un humanoide, cuidando, aun cuando ya perdió las piernas o la mitad del cuerpo, está colgado y sigue cuidando los vestigios de una cultura que, bueno, si ahora para nosotros es una cultura ya de hace años, ahí, bueno, imaginar que ya pasaron todavía más años y que sigue habiendo quien todavía, aunque sea una máquina, lo cuida. Por eso se llama Guardián del Sol. Podríamos llamarlo el celoso Guardián del Sol. Todavía. Bueno, esta se llama Memoria del Futuro. Y como pueden ver, es una estela maya, pero llevada un poco en el terreno imaginativo, pues a la tecnología de ahora, que incluso cuando hice esa obra, todavía los monitores eran largos, ahora ya ni siquiera son profundos, ahora son planos, y cambiaría, ¿no? Pero a eso me refiero, a que va cambiando la tecnología. Y esto es pues también una propuesta de una especie de lápida maya, pero con una visión de una escena del presente o del futuro tal. Esta la anterior tenía todavía una técnica más simple de ilustración. Esta imagen se llama Esperando la Batalla. Y como ustedes pueden ver, ahí aparece la modelo, que es María. Perfil. Y la idea es que, bueno, es una guerrera que está esperando participar en alguna clase de conflicto. De fondo, como trato de que se convierta en una constante en estos trabajos, está otro edificio famoso de la Ciudad de México, que es en realidad un edificio histórico, que es un castillo, en realidad, que es el castillo de Chapultepec, y que ya en otro contexto más futurista. Aquí en este trabajo también tratar de jugar con la estética, el círculo, la ventana que es un círculo, el escudo que es un círculo, en medio la modelo en una posición más dinámica, juego de luces, una luz global enfrente, una luz azul que como pueden ver viene de abajo hacia arriba y que le da mucha riqueza a la textura. Entonces es otra vez combinar la estética, en este caso la belleza femenina, también la temática, pasado, presente, las texturas, los colores, las luces, y bueno, pretendiendo que sea una obra completa. Esta es una obra grande, es una obra plástica acrílico y es grande. Esto seguramente lo reconocen porque es el calendario azteca o piedra del sol, pero en una propuesta o una interpretación mecánica de una máquina vieja, una máquina oxidada que tiene la estética del calendario o piedra del sol. Este trabajo es muy grande también, bueno, muy grande en términos estándar, y está trabajado sobre madera, acrílico, y tiene relieve con alguna
pasta que se usa para hacer arte. Es una obra más o menos grande, pesada, porque es sobre madera, y que fue un experimento que hice hace ya algunos años. Sobre madera me gustó, y bueno, pues siento que nada más le haría falta completarlo en todo el círculo, pero ya no me lo permitió el espacio, ya no me lo permitió. Algún día en algún mural podría quedar un trabajo como este. Está bueno. Pueden ustedes volver a ver a María. Se llama Vanidad Fatal. Y este es la portada del libro. Y es una obra que pretendí darle mucho simbolismo en muchos sentidos. Para empezar, el fondo es un edificio famoso también en la Ciudad de México, una torre de telecomunicaciones, pero en realidad es una escena que quiero que refleje el poder de la mujer y el poder sexual incluso de la mujer, porque es una mujer con escarificaciones, lo que se hacían los mayas, cicatrices, y que está en una posición de poder. Acaba de vencer a un enemigo, tiene todavía el arma clavada en el enemigo, que está caliente todavía de que lo acaba de vencer, y ella se está pintando los labios. O sea, no pierde la feminidad a pesar de ser una guerrera. Y evidentemente también tiene una connotación sexual muy fuerte. Es un poder femenino no solo sobre un género masculino, sino en general en la vida de una mujer guerrera, una mujer que no deja de ser mujer y que podría pues vencer cualquier obstáculo. Es un poco eso. Y bueno, el contexto de sci-fi, de ciencia ficción, en una obra que también es grande, acrílico, sobre tela, y los simbolismos mexicanos. Bueno, esta se llama El domador de robots. Esta obra es digital y como ustedes pueden ver, es un maya con su tocado maya, un poco basado en el Rey Pacal de Chiapas, donde está en una actitud de poder y de dominio sobre máquinas que yo pretendí que fueran máquinas que se vieran con una actitud depresiva, con una actitud que van agachadas, están sometidas totalmente, y el humano tiene en la mano un control, es con lo que controla las máquinas, a diferencia de muchas tesis de que la máquina va a dominar al hombre. En este caso me gusta poner que el hombre sigue dominando a la. Bueno, es una obra digital también que tiene que ver con los mayas. Esa es la que yo decía. Esta es una propuesta un poco irónica, si se puede usar la palabra, porque las máquinas no se reproducen así. De manera que nosotros estamos acostumbrados a que la maternidad es ver esa escena, donde la mujer está gestando a un nuevo ser, y de darse eso en una máquina, bueno, ya una cosa que todo puede pasar en el futuro, pero esta es un poco esa propuesta. Es como estar gestando la nueva cultura maya, porque esa es una mujer maya, o ese es un robot mujer maya, que también es algo que no existe. Pero esa es un poco esa propuesta, el estar generando una nueva cultura ya en términos tecnológicos, sin perder el sentido o los orígenes mayas. Entonces quiero pensar que es más estética todavía. Esta se llama Neomaya. Neomaya aludiendo un poco a que son los nuevos mayas. Es un robot con un tocado como los tocados que usaban,
con cabezas de animales, con plumas reales, pero ahora en una máquina. Y que de fondo se ve Palenque, donde está el rey Pacal, Chiapas, y que también en su atuendo, por ahí se alcanza a ver en este collar de jade que hay unos circuitos. Y en la parte de arriba hay unas mangueras, ahí están conectadas algunas cosas, y es otra vez esa mezcla de lo orgánico, lo inorgánico, las máquinas, la cultura, el pasado, las costumbres, y bueno, que pretende hacer este. Este es otro que le gusta mucho a la gente. Curiosamente, este trabajo tiene una anécdota muy curiosa porque cuando lo estaba haciendo yo lo veía muy monocromático, de un solo color. Y no me gustaba. Entonces le comenté yo a María, oye, este trabajo no me gusta. Tiene un solo color. Y me dijo, está bonito, déjalo, ve cómo reacciona la gente. Y curiosamente es uno de los que más le ha gustado a la gente. O sea, a mí no me gustó y a la gente le gusta. De manera que lo dejé y ahí sigue. Es así como los arqueólogos actuales buscan y rescatan vestigios de culturas, de nuestras culturas, eso es lo mismo, pero ya digamos en una tercera generación o quinta generación, en donde ya no es un humano, sino que sigue rescatando y que permanecen los vestigios, y así permanecerán hasta el final de los tiempos. Se llama Resurrección, es un acrílico sobre tela enorme, bueno, digo enorme, no, 2 metros, por 1,5 más o menos. Este, supongo que lo identificarán, es el juego de pelota maya, famoso, no solo maya, lo practicaban los toltecas. El juego de pelota era una actividad que se practicaba en las culturas antes de la llegada de los españoles y que es muy conocida en los mayas, pero en realidad la practicaban muchas culturas. Y esta es una interpretación que manejan, bueno, yo trato de interpretar al jugador dando su último esfuerzo, aún incendiándose, despedazándose, pero tratando de anotar. Cuando más o menos estamos familiarizados con el juego de pelota, sabemos que hay un aro en donde tiene que entrar una y este está haciendo su última jugada. Y como se decía antes que los jugadores morían en un sacrificio, pues es un poco también esto, que el robot va a terminar deshecho, pero anotó la última. Por eso se llama la última jugada. Bueno, este es un tema más bien revolucionario, más que prehispánico, más que de culturas prehispánicas. Es un tema en el que hay un género en el sci-fi que se llama steampunk. El steampunk es el hacer propuestas de ciencia ficción, pero donde no intervenga la tecnología electrónica, solo la mecánica. Y el steampunk maneja, por ejemplo aquí en este país, maneja escenas muy victorianas, con vestidos muy bonitos, con unos atuendos contemporáneos. Pero en este caso es de la Revolución Mexicana. Y también es una propuesta de fantasía, pero ubicado en la Revolución Mexicana. Es un caballo y es un revolucionario clásico como los conocemos, yendo a todo galope y bueno, lleno también un poco de fantasía. Este se llama el Rey Maya y pretende ser, a reserva de la interpretación que cada quien le quiera dar, es un humano, otra vez, el humano que todavía controla, es un humano que está recibiendo los tributos de sus ejércitos, de sus robots, que son las cabezas de sus enemigos,
y que se le están mostrando al rey que va pasando poco a poco y que le muestra que pues éxitos, guerra, digamos. Y bueno, ya pasó 1, 2, 3 y así se puede seguir. Sigue viéndolo, es todavía esa forma un poco de ver una batalla, pero en este caso ya no son personas, son robots. Esta obra se llama Ixchel, que es la interpretación de una diosa maya, la diosa de la fertilidad, que los mayas la representaban como una mujer con un cántaro. Le llaman la diosa también de la luna, y que en este caso quise representarla con el cántaro. El cántaro está saliendo agua, también en un contexto de fantasía, y al ser de la fertilidad, algunas de las gotas de agua, sobre todo unas que están a la altura del vientre, tienen forma como de fetos, de embriones, para representar, y uno en especial está exactamente en el vientre, para representar esa parte, que es la de la fertilidad, que es la diosa maya de la fertilidad. Y también con esta parte robótica. Par de Ok. piezas. Ok. Bueno, todo este trabajo es un trabajo que se ha ido acumulando y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde ilustraciones pequeñas hasta trabajos mucho más grandes, con técnicas que las técnicas pueden llevarse a cualquier tamaño. Por eso insisto en el mural. Los murales, que además es muy mexicano, los murales en este acabado granulado, brillante, colores preciosos, mezclado con esa temática, yo creo que se pueden hacer buenas propuestas, quizás siendo un poquito pretencioso, de un nuevo muralismo con una visión más futurista. Se me ocurre, ¿verdad? A lo mejor yo estoy alucinando. ¿También obligas al espectador a tener una lectura dentro del cuadro? Es que ese detalle es muy importante, porque la luz, como en un escenario de teatro, la luz es lo que nos va guiando a darle una lectura a los trabajos. En el manejo de la luz, desde las luces más intensas hasta las menos intensas, van marcando un camino para que cuando veamos los trabajos, podamos guiar al espectador en una sola imagen hacia donde quiere. Como en una obra, como en un escenario de teatro. Y eso es parte de lo que se puede hacer en cuanto a los cuadros. La luz es importante, la estética, por supuesto, la composición, las texturas, pero la luz es lo que marca el camino por donde se lleva la mirada del espectador. Sí. Ujú. Y de esto tu arte es muy rico, tiene luz y realmente uno se siente como espectador, conducido. Así es. Y uno deposita la vista en diferentes rincones de tu trabajo y encuentra siempre una cosa con mucha riqueza, ¿no? Sí, se pretende un poco que sea eso, porque al tener tantos detalles, por lo menos hay que marcarle un camino a la gente por donde va. Es un rectángulo, pero en ese rectángulo tú puedes llevar por el tamaño, por la intensidad de la luz, es por donde va la vista de la persona. Entonces, se puede manejar. Lo aprendí después de muchos años, pero... Fantástico. Y lo vemos reflejado en tu... Estás presentando tu trabajo en lo futuro en algunos lugares, tal vez para poner un poco de información en nuestro programa, en donde estás mostrando tu trabajo. Bueno, próximamente. obviamente a nivel digital, a nivel virtual, pues en la página de internet, en el website, www.racrufi.com, pero a nivel real, físico, hay eventos en donde de pronto se montan exposiciones.
Hay una galería que pronto lo anunciaremos en la página en la Ciudad de México, en Polanco, una galería donde por fin, y digo por fin porque ha sido muy difícil que las galerías acepten este tipo de trabajo, por fin se va a mostrar y a poner a la venta también, por decir algo. Estamos también trabajando a ver si se puede hacer algo por este lado, en este país también. Bien, fantástico de tenerte acá como un artista en residencia en Boston, pero también tener tu trabajo siendo compartido con toda la comunidad de Nueva Inglaterra, donde hay mucho aprecio por el arte de origen mexicano, de origen latinoamericano, de todos los países. Y en ese campo hay mucho. Queremos darte muchas gracias, Recrufi, por esta oportunidad de tenerte en SCA Somerville, y esperamos que vengas pronto otra vez. Muchas gracias por invitarme, muchísimas gracias. Thank you so much for joining us. You came all the way from Mexico. Recrufi, you are mind-blowing, amazing. What an artist. Thank you, Maria. Thank you. Thank you, Mario. And thank you, folks, for joining us for another edition of Dead Air Live. And please check out Recrufi at recrufi.com.